Bienvenidos, bienvenidos a este subcurso de Consejería Bíblica. Hemos llegado a la penúltima clase de nuestro curso. Son 50 clases y el día de hoy vamos a estudiar la salvación. ¿De qué necesito ser salvo? ¿De qué? ¿Qué es la salvación? ¿Qué tanto se habla que la salvación y otras cosas? Necesitamos aprender y hoy vamos a abrir la escritura, vamos a buscar. Y miren qué interesante porque acá el primer versículo que encontramos en esta diapositiva es la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todavía sigo sin entender, todavía no entiendo. Interesante. He puesto este taller porque es el común denominador, ¿sí? Y ahora ustedes van a entender por qué, ¿ya? Normalmente las personas dicen, yo no hago nada, daño a nadie, yo vivo tranquilo, no, soy una persona que tengo una conducta intachable, moralmente correcta. ¿Puede haber una persona así? Relativamente sí, relativamente sí. Puede haber una persona que se conduzca bajo algunos principios, algunos valores, pero definitivamente todos de una u otra forma hemos sido contaminados. Por eso que no hay nadie que pueda decir ser correcta al 100%. Todos hemos sido contaminados, todos, es como todos tenemos un virus, ¿de acuerdo? Todos. Y esto viene desde la creación. Por eso que Adán y Eva, el humanismo, lucha con esto para hacer creer al mundo y a la humanidad que Adán y Eva es un mito, que todo eso es una farsa, lo que está en la Biblia. Ya tenemos taller sobre eso, ¿no? Puedo confiar en un libro escrito por hombres, ya tenemos un taller sobre eso, te animo a buscarlo acá en tu canal. Y te animo también a colaborar con este ministerio, dándole like, suscribiéndote, compartiendo estos estudios. ¿Ya? Entonces, todos hemos sido contaminados, desde Adán y Eva, nuestros primeros padres. Por eso que era necesario, va a decir el apóstol Pablo en Corintios, en la carta a los Corintios, que era necesario un nuevo Adán, que hiciera las cosas bien. Eh, Romanos, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso lo toma del Antiguo Testamento y el hombre tiene una venda en los ojos, no puede ver, por eso que se satisface en el pecado, corre a pecar. Normalmente dice cayó, ¿no? Cayó en la tentación, cayó en el pecado. Normalmente la gente no cae, ni resbala, ni sucumbe, digamos, sino que se tira en el pecado, se mete con zapato y todo, se tira a la piscina del pecado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa naturaleza en nuestro ser que nos empuja a pecar. Todos de alguna manera. Todos de alguna manera. Si no, bueno, yo no he necesitado ninguna religión para dejar de tomar, de fumar. Yo me conduzco bien. Sí, pero no puede dejar engañar a su esposa, por ejemplo. Es un adúltero. A una persona dice, no, bueno, yo vivo tranquilo, pero es un gran mentiroso. O una gran mentirosa. O una persona promiscua en lo sexual, en lo sensual. Ahora la juventud, por unos cuantos likes o por unos miles de likes, prácticamente se desnuda, midiendo de esa forma digamos, si es bonita o no. Entonces promueve morbo, promueve sensualidad. Simplemente así, porque él quiere hacerlo. Entonces, todos nos hemos descarriado, estamos contaminados con el pecado. ¿Y de qué debo ser salvo? ¿De qué? ¿De qué debo ser salvo? Ya, dice que tengo que ser salvo, ya, dice que estoy contaminado, ok. ¿De qué? De la pena del pecado. Todas las personas desde que nacemos o desde que somos fecundados, venimos con una carga condenados a morir.
y morimos porque somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Ya? Espero que me entiendas el juego de palabras. Y hay una pena, hay una condena. Estamos todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos apartados de la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Le dijo, de todos los árboles puedes comer menos de ese, del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, ciertamente morirás. Pero sabemos un poco la historia y lo podemos leer en Génesis, capítulo 3. Puedes leerlo ahí y te vas a dar cuenta que Eva primero y después Adán comen ese fruto. Pero no murieron, porque ellos después se esconden y todo eso. Claro, no murieron físicamente en ese momento, pero espiritualmente fueron desenchufados de Dios. O sea, esa es la muerte espiritual. Ahora lo vamos a mencionar por ahí. La muerte espiritual. Fueron desconectados, desenchufados de Dios. Espiritualmente muertos. Y a consecuencia de eso, físicamente también van a morir. ¿Ya? Entonces, es por eso que morimos, porque pecamos. Pero hubo un hombre, un ser, que no merecía morir. Y ahora vas a saber quién es. Solamente uno. Entonces, digamos, hemos sido desconectados de Dios. Estamos muertos y por ende vamos a terminar en una tumba. Vamos a terminar en una tumba por la eternidad apartados de Dios. Así de simple, así de sencillo. No, que la reencarnación, que el tercer ojo, que el nirvana, que me voy a reencarnar, eso no existe. Eso es falso. Eso es religiosidad. ¿Ya? Yo les hablo en base a lo que dice Dios en su palabra, en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y ahí no hay nada de eso. Es más, ni siquiera existe un purgatorio. No existe, digamos, un limbo. No existe. Limbo para los niños que van ahí, después tienen que hacer misas y pagar y todo lo demás para que pase al cielo. O el purgatorio, por como, o sea, no han sido tan malos ni tan buenos tampoco, entonces quedan en el purgatorio, pagan algunas culpas y después pasan al cielo. Eso no existe. Eso no existe. ¿Ya? Todo lo que les estoy hablando está en la Biblia. Porque ¿en qué vamos a basar nuestra fe? Por eso que el humanismo quiere sacar a Dios de la vida del hombre. Por eso que el mundo quiere sacar a Dios de la vida del hombre. Por eso que han sacado las escrituras de la vida del hombre. Porque ¿por qué? Porque el hombre quiere hacer su propia moral. ¿Cómo puede medir su moral el hombre si no tiene una norma, si no tiene una regla? Para el hombre es normal. Yo me siento mujer. Y no solamente me siento mujer, sino que me siento una niña, porque así soy. Y así me siento. Y todos me tienen que aceptar. ¿Se dan cuenta? Porque no hay una norma. Por eso es que han sacado a Dios de los colegios, han sacado a Dios de las universidades, han sacado a Dios de la vida del hombre. Porque no quieren tener nada que los limite en su depravado accionar. Por eso. Entonces, todos tienen una carga, una condena, un peso. Legalmente necesitan pagar ese precio y ese precio es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El sueldo del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. Por ende, y no solamente es que va a morir físicamente, sino una eternidad sin Dios, lo que se conoce como la segunda muerte. Ahora les explico un poquito. Por eso que dice este pasaje bíblico del Evangelio según San Juan en el capítulo 3 del versículo 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ese es el propósito.
La motivación es amor, no es condenación. Entonces, cuando venimos a Cristo y le rendimos nuestra vida, ¿Él qué hace? Nos justifica. Somos justificados. Teníamos una condena. Teníamos una condena acá. Entonces, cuando Cristo paga por mí, Él paga el precio. Lo que yo debía pagar, lo paga Él. ¿Ya? Y soy justificado. ¿Se acuerdan del pasaje de Romano que dice en el Antiguo Testamento y Pablo lo toma y dice, no hay justo ni a uno? Ok, eso es correcto. Pero si le rindes tu vida a Cristo, tú eres justificado. O sea, tú vendrías a ser justo. Yo le he rendido mi vida a Cristo y yo soy justo. Pero no por mi justicia, no por mis actos, por mis hechos, por mis obras, sino por los méritos de Cristo. La suciedad que yo tenía, Cristo me saca esa ropa sucia y me pone sus ropas blancas. Por eso que Dios, cuando me ve a mí a través de la cruz, me ve justificado. Por eso que cuando yo muera y pase a la eternidad, estaré ahí y si un ángel o alguien me pregunta, oye, ¿por qué debo dejarte pasar al cielo? Yo le diré, porque Cristo pagó por mí. Espero que estés entendiendo esto. Si tú eres consejero bíblico, estés entendiendo esto para que puedas explicar la salvación. Y si tú no recién te estás enganchando, estás viendo este video, entiendas realmente de qué eres salvo cuando vienes a Cristo. No solamente de la pena, sino también del poder del pecado. Si Cristo no está en tu vida, si no le has rendido tu vida a Cristo, no has sido conectado nuevamente espiritualmente, no eres vivificado, vives para pecar. Vives para pecar. Vives para pecar. Tú puedes ser muy moral, correcto en algunas cosas, pero tienes una tendencia pecaminosa. Por eso que el ladrón, el mentiroso, el adúltero, el homosexual están en la misma categoría. Todos están en la misma categoría. ¿Cuál es su tendencia pecaminosa? Tú miras, no, pero yo nací así, yo tenía esa tendencia desde muy niño. Claro, como el que lo tiene el mentiroso, como el que lo tiene el ladrón, como el que lo tiene el rebelde, como el que lo tiene el asesino. Así de simples. Todos están en la misma categoría. Hay un poder que ejerce sobre ellos. Hay una energía avivada desde el mismo infierno que aviva ese pecado. Y por eso es que el hombre tiene tres enemigos. Uno de ellos es Satanás y los demonios, que es un enemigo invisible, pero real, muy real. El mundo como sistema, no como globo terráqueo, como sistema, con su pornografía, su sensualidad, sus vicios, alcohol, drogas y todo el desenfreno, y todo el sistema corrupto, y toda la avaricia, la codicia, y toda la maldad, el sicariato y la maldad que existe. El mundo es un enemigo. Y su propia humanidad, su propia carnalidad, decimos nosotros. Sus sarx, dice en el griego, la escritura, sarx, su naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Entonces hay un poder. Pero cuando uno le rinde su vida a Cristo, el Señor quita ese poder. Por eso, si tú eres cristiano y todavía estás, digamos, metido en un lazo, sal de ese lazo. Tú tienes todas las herramientas y todas las armas para salir de ese lazo en el cual te has metido. No te dejes engañar por el enemigo. El enemigo dice, no, tú todavía no, te tengo encadenado. Te tengo en depresión, te tengo en angustia, te tengo en ataques de pánico, te tengo, sí, porque todavía te tengo. No, el poder del pecado ha sido quitado de nosotros. ¿Qué quiere decir que nosotros no pecamos? No, no, no. No estoy diciendo eso porque dice el apóstol Juan en la escritura que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Todavía pecamos. Pero cada vez pecamos menos. Cada vez entiendo más y cada vez peco menos. Cada vez me acerco más y comprendo la santidad de mi Dios y me esfuerzo y trabajo. Posicionalmente soy santo. Y ese es el poder que Dios me quita y me hace santo a mí. Cuando tú le rindes tu vida a Cristo,
Él te santifica. O sea, ¿qué es santificar? Apartar, consagrar para Dios. Te hace santo. Posicionalmente somos santos. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia, dice a los santos que están en Éfeso, a los santos en Corinto, a los santos. Le escribe a la iglesia y le dice santos. Sino que nosotros tenemos ese paradigma religioso que creemos que alguien que es santo es alguien que ha vivido una vida rara, extraordinaria, ha hecho algunas cosas por ahí. La iglesia tradicional o la religión tradicional lo ha canonizado y ese es un santo. Un yesito, una imagen, ese es un santo. No, ese no es un santo. Un santo es quien le rinde su vida a Cristo. Yo soy un santo. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, tú eres un santo. Tú eres santo. Has sido apartado para Dios, separado para Dios. Por eso cuando Pablo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipo, le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo? Ustedes son santos, ustedes son salvos, cuídenlo, digamos, esfuércense. Por eso es que posicionalmente en Cristo somos santos, posicionalmente. Pero hay un esfuerzo, hay un trabajo progresivo en mi santidad. Por eso es que el creyente puede pecar, sí, pero no puede permanecer en ese estado. Si un creyente cae en un pecado, o se desliza, o se tira en un pecado y permanece en ese pecado, entonces no es creyente. Sencillo y práctico. No es creyente, porque un creyente no puede permanecer, porque tiene el Espíritu Santo que lo redarguye, comprende. En cambio, un inconverso que se mete al alcohol, se mete al cigarro, se mete a la marihuana y está en eso, en eso, en eso, no puede salir. No puede salir. Ah, pero si hay terapias, hay rehabilitación, claro que sí. Pero siempre va a seguir siendo esclavo, ¿ya? Pero solamente el que está en Cristo realmente es libre. Recuerdo mucho, llegamos a unos estudios hace muchos años, estudiaba con unos hermanos, estudiábamos la escritura y había un hermano que le gustaba surfear. Y este hermano, un hermano flaco, alto, muy buenísima gente ese hermano. Un caballero, es un hermano, yo tengo mucha admiración, mucha admiración. Y él se daba cuenta que lo admiraba y siempre le demostraba eso, mi admiración hacia él. Y un día me dijo, Jorgito, me dice mi hermano, te aprecio, te agradezco tu cariño, tu muestra de afecto, me dice, pero quiero contarte algo, me dice. Y te lo voy a contar con mucha vergüenza, pero te lo cuento como modo de testimonio. Me dice, hermano, yo antes de conocer a Cristo, yo estaba en esas esquinas, acá y me daba las avenidas, ¿no? Los cruces, con tal esquina. Ahí estaba yo, hermano. Y bañarme 1, 2 semanas limpiando los parabrisas para recibir algunas monedas y irme a seguir drogando. Yo era drogadicto. Mi mujer me botó, me abandonó, mi familia, me despreciaban. Era un paria, era una lacra, hermano. Y él me contaba eso, digamos, compungido. Y yo lo miraba y decía, Santo Dios, de las cosas que hace el Señor. Me dijo, el Señor me sacó de eso. Solamente Cristo pudo sacarme de eso. Por eso que le sirvo. Por eso que tú ves a un hombre nuevo. Y eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona. Transforma al hombre. Hombre, mujer me refiero. Los dos. Entonces solamente Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo puede sacarte de las garras del pecado. Así que espero estés comprendiendo de qué necesitas ser salvo. Estoy diciendo, no, pero yo no he llegado a tanto. Y miren, me voy a permitir contarles algo personal, porque a veces decimos, no, no hables de ti, ¿por qué te pones como ejemplo? No, no, yo no me pongo como ejemplo para vanagloria, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él tiene que ser toda la gloria. Y quiero contarles algo interesante. Yo alguna vez participaba también en ministerios de recuperación, trataban temas de codependencia, adicciones, y se daba una pequeña prédica, y estábamos ahí. Después pasamos los varones a un lado, a una sala,
y las damas pasaban a otro ambiente y cada uno hacía su grupo, ¿no? Entonces nos sentábamos ahí los varones y comenzábamos pues cada uno, ¿no? Así como Alcohólicos Anónimos. Bueno, mi nombre es Jorge, mi nombre es Juan, mi nombre es Mario, puro los varones estábamos ahí. Y algunos hablaban, ¿no? Y yo cada vez que decían, bueno, yo soy drogadicto en proceso de recuperación, soy alcohólico, tengo problemas de mal carácter, y así cada uno iba, ¿no? Entonces yo decía, yo iba cavilando, yo me sentía, digamos, muy puro, ¿no? Decía, ¿pero qué voy a decir? Me inventaré, decía yo, no puedo mentir. ¿Se imaginan cómo yo iba pensando hasta que llegó digamos, la oportunidad era voluntario, ¿no? Pero ya vi, la gran mayoría ya había participado, entonces dije, voy a dar mi testimonio, ¿no? No sabía de qué iba a hablar, hermano. Entonces, en eso que me acomodo en la silla, ¿no? Las sillas, me acomodo y voy a cruzar la pierna, ¿no? Voy a subir mi pierna encima de mi rodilla, ¿no? Para acomodarme. Y las dos patas de atrás de la silla, mis hermanos, se doblan. Se dobla y yo me voy para atrás. Ya, de tal manera que quedé en una posición que mis rodillas quedaron un poco elevadas y mi espalda en el piso. Entonces, en mi desesperación y para pasar rápido la vergüenza, quise pararme. Y empecé a hacer eso, ¿no? Y mis hermanos, tú te imaginas un escarabajo patas arriba, ¿ya? Ese era yo, mis hermanos. De tal manera que los hermanos veían mi desesperación y se acercaron, ¿no? Uno de cada brazo me agarró y me levantaron, trajeron doble silla, pusieron doble silla, me senté, bueno, ya pasamos el bochorno, mis hermanos, y bueno, pasó esa anécdota, pero yo después reflexionaba, hermanos, y llegué a la siguiente conclusión, que yo miraba digamos, con altivez a los otros hermanos que estaban confesándose y me sentía superior a ellos. Y ese es orgullo en el corazón, mis hermanos. Y eso es lo que el Señor me fue liberando. Entonces, si de algo yo tenía que confesar era de orgullo. Entonces, te los comento, hermanos, porque si estoy haciendo este estudio bíblico, no es porque soy mejor que nadie, muy por el contrario. Soy un humilde servidor de ustedes. Vivo para servirle a mi Dios, a quien que me rescató, a aquel que me salvó, a aquel que me libró de la pena del pecado, que me libró del poder del pecado y también me libró de la presencia del pecado. ¿Ya? Todavía dice Romanos 6 que el pecado mora en nuestros miembros. Todavía hay mora en nuestros miembros, ¿de acuerdo? Pero por eso es que es importante que nuestros miembros estén al servicio de Dios. Poner nuestros miembros en obediencia, en justicia de Dios, a la justicia. ¿Ya? Entonces, todavía en este cuerpo carnal, digamos, mora esa presencia. ¿De acuerdo? No el poder, ya no la pena, pero un día este cuerpo carnal que tiende a contaminarse, que tiende de repente a jalarme, ¿ya? Va a ser quitado, ¿ya? Va a ser quitado. Porque vamos a tener un nuevo cuerpo, nuestro cuerpo también va a obtener esa redención, ese cambio. Por eso que está Romanos 8, 23, 24. Y ese será lo que se conoce como la glorificación. Así como cuando el Señor Jesucristo se levanta de esa tumba, vence la muerte y tiene un cuerpo glorificado, así como ese cuerpo del Señor Jesucristo, nosotros también tendremos un cuerpo glorificado. Y seremos liberados definitivamente de la presencia del pecado. Un cuerpo que no conocerá muerte, ni dolor, ni llanto, ni tristeza. Todas esas cosas habrán pasado, dice Apocalipsis. Muy bien, ok, ya estoy entendiendo lo que es la salvación. Pero ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Ya, bueno, yo ya rendí mi vida a Cristo, pero tengo mis dudas todavía. Todavía me acechan algunas dudas.
cosas por el estilo, ¿será real? ¿Existirá Dios? ¿Cómo saber si soy salvo? Entonces, hay un pequeño librito de 5 capítulos, una carta del apóstol Juan, anciano ya Juan, que se conoce como la primera carta de Juan. Siempre que digo a alguien, ¿dónde comienzo a leer la Biblia? Comienza a leer por primera de Juan. Siempre les digo eso. Y ahí nos da algunas pistas, ¿no? Porque es blanco o negro. La Biblia no te da matices, o eres o no eres, o blanco o negro. No hay relativo, en la Biblia solamente hay absolutos. El mundo te da relativos, el mundo te da un abanico de colores, pero la Biblia no, solamente absolutos. O eres o no eres. Y esta carta realmente es genial. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, sí sabemos. ¿Obedeces? Por eso que no hay tal cosa que un cristiano que viva como le da la gana, ¿no? No, ya somos salvos, predestinados. Se conoce la teología, ¿no? Somos predestinados, ya hermano, o sea, podemos hacer lo que nos da la gana. Y si a pecar, ese es un mundano. Eso es un mundano que ha estudiado teología y el enemigo le ha engañado el cerebro, pues, ¿no? Está entenebrecido su entendimiento. ¿Qué más dice? Pero el que guarda, cuando escuches la palabrita guardar o leas la palabrita guardar en la escritura es obedecer, ¿ya? Cuando obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó, como nuestro Señor Jesucristo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que, esta palabra justicia también tómalo como obediencia. Todo aquel que obedece es nacido de Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Así de simple, así de sencillo. Alguien que no ha rendido su vida a Cristo es un hijo del diablo. Lamentablemente es así. Ah, pero hermanito, Jorge, ¿no todos somos hijos de Dios? No. Juan 1:12 dice que solamente a los que están en Cristo les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nada más. Y el resto son criaturas de Dios, claro que sí. Pero mientras vivan esclavos del pecado, son hijos del diablo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sabemos, otra vez, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, no sé, puede ser. Ya te voy entendiendo. Ya te voy entendiendo. Quiero que entiendas tres muertes. De acuerdo a la escritura hay tres muertes. La muerte física sabemos, ¿no? En algún momento, unos antes que otros, no vamos a ir de esta tierra. Vamos a dar nuestro último respiro y se acabó el asunto. Y se acabó el asunto. Eso es todo. ¿Ya? Así que tranquilo porque la muerte llega, llega. Tenía un maestro que decía, muere el rey, muere el papa y muere la mujer más guapa. Decía. Todo muere. ¿Ya? Todo. El que va rápido, anda rápido, alcanza la muerte. Y el que va lento, la muerte lo alcanza. Es inevitable. La muerte es inevitable. Ya, esa muerte física es inevitable. Nos trae dolor, nos trae tristeza. ¿Qué otra muerte hay? La muerte espiritual. Ya te expliqué. Desde que uno nace, está desenchufado de Dios. ¿Ya? Vamos a suponer que tú eres, pues un ejemplo, ¿ya? Siempre lo hago cuando estoy en un aula, en clase, y un ventilador. Ese ventilador ha sido diseñado, fabricado para dar aire, viento, refrescar el ambiente, ¿sí? Un ventilador. Pero ¿qué pasa si ese ventilador está desenchufado? Está desenchufado.
de la energía. ¿Para qué sirve? Sirve para cualquier cosa, para poner mi camisa, mi toalla, no lo sé, para lo que sea, pero menos para lo que ha sido diseñado. ¿Ya? No sirve. No sirve. Puede servir para cualquier cosa, menos para lo que ha sido diseñado. ¿Ya? Solamente cuando yo agarro ese ventilador y lo conecto a la energía eléctrica y lo enciendo, comienza a funcionar y cumple su propósito. Así están todos. Ahora que se ha puesto de moda esto de los zombies, de los muertos vivientes, ya todos acá en el planeta que no tienen a Cristo en su corazón, que no le han rendido su vida, son zombies, son muertos vivientes. El Señor Jesucristo le va a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Mm? Deja que los muertos entierren a los muertos. Todo el que está sin Cristo está muerto, es un zombie, es un muerto viviente. Es un ente acá. Discúlpame que sea tan duro o si no te parece mi palabra, pero estoy tratando de ser lo más gráfico para que tú comprendas. Y ruego a Dios y al Espíritu Santo que te den sabiduría e iluminación y comprendas lo que te estoy explicando. Pero hay una tercera muerte. Esa es la muerte segunda o la muerte eterna, el lago de fuego, infierno, llámalo como quieras. Algunos niegan el infierno no, el Señor Jesús hablaba del Gehenna, es un lugar, era un lugar donde se quemaba la basura, los muertos, y antiguamente se sacrificaban los hijos a Moloch, y a eso se refiere, el infierno no existe. Pues, la Escritura habla del infierno, por eso sí, yo siempre digo, ya, olvídate del infierno, ya no hablemos del infierno, ok, listo, no hablemos del infierno. Pero Apocalipsis dice que Satanás, sus demonios, la misma muerte fueron arrojados al lago de fuego. Todo el que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte, por la eternidad. ¿Ya? Entonces, por ahí alguien va a decir, ¿no? El que nace una vez muere dos veces. ¿No? Muere físicamente y muere la segunda muerte, ¿ya? Pero el que nace dos veces solamente muere una. ¿Cómo es eso? O sea, cuando nacemos acá, va a haber una muerte física. Pero si nacemos espiritualmente, lo que se conoce como el nuevo nacimiento o el nacimiento de lo alto, no vamos a gustar la segunda muerte. No vamos a gustar esa segunda muerte. No vamos a pasar por ahí. Vamos a estar con el Señor por la eternidad. Y quítate esa idea medieval de que qué aburrido el cielo, porque vamos a estar tocando arpas. Esa es una idea medieval eh, bastante tonta, por no usar una palabra más gruesa, de lo que es el cielo. Por eso que se hace tantos chistes sobre el infierno y qué bonito el infierno, que la diversión está en el infierno y que vas ahí, que la gente está bailando, se está divirtiendo y el diablo está ahí gobernando. Esa es otra mentira, porque el diablo no está en el infierno. Y el infierno como lago de fuego no es estrenado y es un castigo también para Satanás y sus demonios. Eso está en Mateo 24, 40 y algo. Búscalo por ahí. El lago de fuego ha sido preparado para Satanás y sus demonios, ni siquiera para el hombre. ¿Ya? Entonces, entendamos esto, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí viene otro punto. Yo te estoy hablando y te hago una invitación. Te estoy predicando una buena noticia. Te estoy dando la buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió como tú y como yo y fue voluntariamente a morir en una cruz para pagar el precio que tú y yo debíamos pagar. Esa es la buena noticia. Y sigue la buena noticia porque él no se quedó en una tumba. Venció la muerte y está en el cielo. Y no queda ahí la buena noticia. Y vuelve pronto por su iglesia. Esa es la buena noticia. Eso es lo que se conoce como el Evangelio. Evangelio significa buena noticia.
Cuando un rey iba a la guerra y ganaba la guerra, enviaba a un evangelista al pueblo. Ese hombre iba a caballo, corriendo como sea, pero iba. Iba adelante, adelante, iba llegando. Ahora las puertas, ahí vienen. Que el rey ha ganado, ¿no? Se ha ganado la guerra, ¿no? Esa era la buena noticia, ese era un evangelista, ¿no? Esa era la buena noticia. Entonces, ahora hay una buena noticia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida aún cuando nosotros éramos pecadores. Murió en aquella cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, lo acabamos de leer. Su propósito es el amor. Por eso que no podemos obligar a nadie a la salvación. Ya no podemos obligar, yo no te puedo obligar. Y si tú te mueres más tarde, después de haber escuchado o visto este video, y vas a una eternidad sin Dios, tienes excusa. No tienes excusa. Así de simple, así de sencillo. Por eso que la salvación es hoy, tu oportunidad es hoy. Cuando tienes que rendirle tu vida a Cristo es hoy. Arrepiéntete de esa vida que estás llevando, ese camino de muerte. Sal de ahí y ven a Cristo. Cree que Él pagó en aquella cruz por ti. ¿Ya? Esa es la invitación. Y gracias a Dios que tu salvación no depende de mí. Si tu salvación dependiera de mí, yo estaría muy preocupado. Yo solamente soy un atalaya, soy un centinela, como cualquier otro que va a venir y te va a hablar seguramente. Espero que no endurezcas tu corazón y vengas a Cristo. Esa es la invitación que te hago. No te puedo obligar. ¿Ya? Tampoco, tampoco, y lo he escuchado a veces, ¿ya? Ven a Cristo y con Cristo se te va a acabar todos tus problemas y va a venir la abundancia y la prosperidad. Eso es mentira, ¿ya? Eso es mentira. El Señor nos da tiempo de sosiego, tiempo de bonanza, tiempo de abundancia, tiempo de recreo, tiempo de descanso. Claro, junto a agua de corriente nos pastoreará, junto a agua de reposo. El Señor nos da descanso, claro que sí. Pero no te prometo que el Señor te va a curar tu enfermedad. No, de repente el Señor quiere que estés enfermo. De repente quiere el Señor que tú estés en una cama de hospital mirando al cielo, mirando hacia arriba, como deberíamos estar todos los creyentes. ¿Ya? No lo tomes literal. Me estoy refiriendo de que debemos estar buscando a Dios. ¿Ya? Entonces, busquemos hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Estar con Dios. Rendirle nuestra vida a Cristo es lo mejor que podemos hacer por nuestras miserables vidas. Es lo mejor la decisión más importante de tu vida es esa. Pero no te prometo nada. Muy por el contrario, el Señor Jesucristo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Uno tiene que venir a morir por Cristo. Uno viene a sufrir por Cristo. Pero no hay mejor bendición que padecer por Cristo. Porque esto es temporal. Esto es unos años nada más. Aprovechemos lo máximo que podamos para servirle a Dios. A ti, cristiano, te hablo ahora. Deja de jugar a la iglesita. A ti, pastor, también te hablo. Si estás viendo este video hasta acá, a ti, pastor. Conozco muchos pastores que juegan a la iglesita. No, no, ¿de qué denominación es él? No, pueden entrar esto, pero estos no pueden entrar. Estos sí, estos no. Que se polarizan. Ah, ya, los que tienen plata, los que no tienen plata. A los que son de un color, de los que son de otro color. Y el pastor se presta a esas cosas.
cantantes, ¿no? Que se dedican a hacer plata. Y como, mira, a ver, tengo mi rancho, tengo mis caballos. Creo que el Señor te haya dado un don para que tú hagas esas riquezas y para que hagas tu rancho. ¿Podemos disfrutar las bendiciones de Dios? Claro que sí. Pero habiendo tanta necesidad en este mundo y tanta riqueza por enviar al cielo, hago riquezas en esta tierra. Eso es incongruente en un cristiano. Eso es incongruente en un cristiano. Así que el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, confiar, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo y voy a estar contigo hasta el fin de los días. Esa es la promesa que nos hace nuestro Señor. Vamos confiados entonces. Vamos confiados. Se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Existe un cielo o un infierno? Ya te lo expliqué, ya te lo expliqué. No quiero que digamos que, ay, que el infierno, sí, mejor me hago cristiano. No, que tu motivación no sea que hay un infierno, que hay un lago de fuego, una muerte segunda, una eternidad sin Dios. Que no sea esa tu motivación, que tu motivación sea el amor derramado en aquella cruz por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único camino. Él es la verdad, no la busques en otro lado. Y solamente en Él hay vida, vida eterna. Vida en griego hay dos palabras para la vida. Hay bio, de donde viene biología, ¿no? El estudio de la vida. Estudiábamos en el colegio en secundaria, me acuerdo que estudiábamos biología, ya no existe ese curso ahora. Pero había, ¿no? Existe la carrera biología, biólogos. Pero cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no dice bio, dice Zoe, Zoe, S-O-E. Algunos nombres de chicas he visto ahí, Zoe, que les ponen Zoe a sus chiquitas. Zoe significa vida, pero es una vida que trasciende esta vida. Esa es la vida que ofrece el Señor Jesucristo, la vida que trasciende esta vida. Cuando uno le rinde su vida a Cristo, ya se va ese temor a la muerte. Por eso que no debe haber tal cristiano, y si tú eres cristiano y todavía tienes miedo a la muerte, te asustas, tienes miedo, tranquilo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué hace la muerte? La muerte lo único que hace es empujarte en los brazos de tu Señor. Lo único que hace es la muerte es eso. Por eso que normalmente decimos, no, en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. No, si tú eres creyente, también la muerte tiene solución. El Señor dio la solución. El Señor venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, nosotros vencemos. Por eso que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos la vida eterna. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, dice Marta, cuando murió Lázaro. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Le dice, tranquila, Marta. Lázaro va a resucitar. Sí, Señor, ya sé que va a resucitar en el día postrero, sí lo sé. Tranquila, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el Señor le dijo así a Marta y nos dice a nosotros ahora sí? ¿Qué te preocupas? Estás pasando alguna enfermedad, estás preocupado, que tienes cáncer, te quedan unos tiempos de vida. Te ríndele tu vida a Cristo. El Señor está esperando que tú le rindas tu vida a Cristo. Y le rindes tu vida a Cristo y el Señor te dice, tranquilo, yo soy el Señor de la resurrección y la vida. Yo venzo la muerte, yo vencí a la muerte. La vida está en mis manos. Yo soy el Señor de la vida. ¿Te imaginas? Y tú puedes seguir argumentando, es que, bueno, cuando ya sea viejito ahí me arrepiento, déjame gozar la vida. Ok, ok. ¿Qué te hace pensar que tú vas a llegar a viejito? ¿Quién te da la seguridad de acá a la siguiente próxima media hora? ¿Y qué te hace pensar que tú puedes agarrar de tonto a Dios y decir, bueno, ya me voy a morir, Diosito, me arrepiento? ¿Tú crees que el Señor no conoce los corazones? Él es el que pesa los corazones. Él es el que ve los corazones. Cada respuesta solamente para disfrutar de esa vida. Incluso creyentes, ¿no? Uno dice,
Señor, ven pronto, pero tranquilo, no te apures, tómate tu tiempo, ¿no? Como quien diciendo, déjame disfrutar todavía en esta vida. ¿Crees que esta vida es lo mejor que le puede pasar? ¿Te imaginas esa locura? Pensar que esta vida tan caída, tan perversa, con corazones depravados, con gente que camina, corre a derramar sangre y vive para engañar, mentir, adulterar, saciar sus bajas pasiones, promiscuidades, homosexualidades, robos, mentiras. ¿Tú crees que esta vida es lo mejor que nos puede pasar? Qué terrible, ¿no? Yo espero que tú como consejero estés entendiendo lo que le tienes que hacer entender a las personas que llegan, porque seguramente vas a tener que aconsejar a personas que no conocen al Señor y no entienden que de qué tienen que ser salvos. ¿Ya? Así que, y si tú eres creyente, espero que estés siendo edificado. Yo estoy seguro que estás siendo edificado, porque alguien pagó en esa cruz. Tú debías estar ahí, yo debía estar ahí. Pero alguien que no merecía morir fue y sufrió. Yo he visto una sola vez la película La Pasión de Cristo. Una sola vez. No la puedo ver otra vez. Y cuando yo hago un estudio y me meto en el estudio de la pasión, no puedo dejar de quebrarme. No puedo dejar de quebrarme. Porque el Señor hizo todo eso por mí. Y lo hizo por ti también. Él lo pagó todo. Él lo cumplió todo. Cuando Él dijo consumado es, tetelestai en el griego, Él lo hizo todo, todo lo hizo, todo lo hizo por amor a ti. No menospreciemos este sacrificio. Vengamos a Cristo, arrepentido. Metanoeo en el griego es el arrepentimiento, es esa palabra que significa dar la media vuelta. Pero si nos metemos en la palabra realmente lo que significa arrepentimiento, no solamente dar la media vuelta, es cambiar todo el camino. Es cambiar radicalmente de camino, es cambiar de pensamiento, es cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad. Pero eso no lo hace uno con fuerza de voluntad, lo hace desde el corazón. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque he estado viviendo mal. Soy un asesino, drogadito, borracho, adúltero, mentiroso, fornicario. He abortado las mujeres. He hecho cosas terribles en mi vida. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Dilo con tus palabras. Busca un lugar a solas. Dobla tus rodillas y dile, Señor, me arrepiento. Te entrego mi vida. Me rindo mi vida a ti, Señor. De ahora en adelante quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Salvador. Ya entendimos, ¿no? Salvación. El único que te puede dar salvación es el Señor Jesucristo. Señor. Y si Él es tu Señor, tu amo, ya no gobiernas tú, ahora eres un súbdito del rey. Ahora Él es tu Señor, tu amo. Y tienes que obedecer su palabra. No es religiosidad. Ese es un cambio que el Espíritu Santo hace en nosotros y nos enchufa a Dios, nos vivifica y comenzamos a vivir el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. No hay mejor cuadro, bueno, sí debe haber, pero me viene a la mente el hijo pródigo. Ese padre, mire, lo dejó ir al hijo rebelde. Ese rebelde eres tú. Ese rebelde era yo. Lo dejó ir. Quiero que te mueras, no quiero que te mueras, no quiero esperar que te mueras. Quiero mi plata ahora, me quiero largar a divertirme. Y vino como un miserable, harapiento, como un esclavo, sin zapatos, sucio. Y el padre no, dice que el padre lo vio. Si tú lees en Lucas 15, si mal no recuerdo, la historia del hijo pródigo, y el padre lo vio, dice, nos imaginamos que ese padre se levantaba todas las mañanas a sus quehaceres,
en su hacienda, en su casa, y miraba siempre, ¿no? A lontananza, a ver, de repente venía en el horizonte, ¿no? Y dice que lo vio a su hijo, y no esperó que llegara, no le reprochó, fue, corrió, lo abrazó, lo besó, más ordenó que le pongan ropa limpia, que le pongan un anillo en el dedo, que le pongan zapatos, porque no era un esclavo. Entonces, Jesucristo hace ese puente entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la carta a Timoteo, es Jesucristo, el único que puede mediar. No hay otro, ni siquiera estaba Abraham, ni siquiera está Moisés, ni siquiera está Pedro, ni siquiera está Pablo, ni siquiera está María, ni siquiera está quien quiera que tú quieras poner. Solamente Jesucristo puede hacer ese puente entre Dios y los hombres. Él en aquella cruz estaba reconciliando a Dios con los hombres, a nosotros con Dios. Por eso que ahora podemos tener esa relación con el Padre. Y si tú de repente eres religioso y le dices, papito lindo, Diosito, te lo juro, eso no sirve. Eso no sirve, esa religiosidad. No tienes una relación con Dios. Estás con el puño levantado, estás en rebeldía porque todo pecado es contra Dios. Así decía el hijo pródigo, ¿no? Decía, voy a ir con mi padre, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Claro, ¿a quién había ofendido? Al padre, ¿sí o no? A su padre, claro. Pero si ha ofendido contra el cielo, o sea, a Dios. Todo pecado es contra Dios. Venga Cristo. Solo en Cristo no hay otro lugar. No hay religión. No hay ninguna religión que te salve. Ninguna religión te salva. Por más que cumples tus dogmas, tus sacramentos, tus rituales, ninguna religión te salva. Ninguna. Ni la católica ni la cristiana evangélica. Ninguna. Solamente Jesucristo. ¿Ya? Consejero, consejera bíblica. Alguien ora contigo, haz una oración con él, que la persona se arrepienta y que congregue una iglesia donde se predique bíblicamente y se glorifique al Señor Jesucristo. Ese es el siguiente paso. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.